Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarlos a ustedes. Gracias de corazón por darnos ese voto de preferencia a toda la producción de nuestros programas acá en Grupo Megavisión. Seguimos siendo una opción importante para usted, lo demuestran todas aquellas encuestas donde nos colocan y nos ponderan precisamente en un lugar que desde luego nos compromete como medio de comunicación a seguir presentándoles a ustedes la variedad de temas y sobre todo también la concurrencia de los diversos pensamientos y líneas de acción en nuestro país que nutren precisamente los contenidos periodísticos de opinión. Así es que este servidor se siente muy complacido, muy agradecido con Dios Todopoderoso y sobre todo también con ustedes que a diario nos sintonizan. Esta mañana, en la primera parte, vamos a hacer un análisis de resultados electorales desde la perspectiva del sector comercio en nuestro país, así como también vamos a tomar como punto de referencia ese análisis para conocer el resultado de la última encuesta que ha hecho la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica sobre las afectaciones de la pandemia en las empresas y sobre todo los retos que representan para países como el nuestro realmente tratar este tema. Y por supuesto vamos a hablar de proyecciones de recuperación económica y de empleo para lo que viene por delante. Esta mañana me acompaña y le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de nuestro país. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Jorge. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio y por la invitación. Y buenos días a la audiencia. Bueno, me da la impresión que hay mucha expectativa y también tras esta buena noticia que este día llega un segundo lote de vacunas, ¿verdad? A través del programa COVAX que el gobierno, precisamente el presidente de la República, el día de ayer pues daba a conocer el anuncio de que para este día llega este segundo lote de vacunas COVID. No, por supuesto, ese es el camino hacia la verdadera nueva normalidad, que estemos vacunados todos y que pueda haber un distanciamiento social prácticamente inexistente, ¿verdad? Que es mucho de lo que tiene que ver con la falta de movimiento comercial, industrial, el tema también de las escuelas que se anunciaba ayer, va acercando cada vez más a la sociedad a una verdadera nueva normalidad, ¿verdad? Ya post-COVID. Aunque hablando de una nueva normalidad, sin duda alguna, también representa un gran reto para cuidarnos, porque si bien es cierto, estamos entrando en esa dinámica, hay que reconocer que todavía tenemos el peligro latente, ¿no? De contagios. Definitivamente, el COVID y la pandemia sigue, aunque ya haya un avance mayor del que tenemos en la vacunación, va a seguir. Y lo bueno que como sociedad aprendimos a cumplir las medidas, a cuidarnos y a poder vivir sin enfermar, ¿verdad? Gracias a Dios se ha mantenido la contaminación en niveles relativamente manejables y ese es pues un mérito de todo el conjunto como sociedad, ¿verdad? Bueno, este anuncio que hiciera el presidente de la República ayer en su cuenta de Twitter tiene dos componentes importantes en cuanto a lo que dice. Uno es el hecho del anuncio de que este día vamos a tener precisamente la llegada de segundo lote bajo el programa o sistema COVAX, que es de cooperación precisamente para países como los nuestros. Y sin duda alguna, pues son, tal y como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Esta cantidad de vacunas de AstraZeneca que servirán para vacunar a nuestra segunda línea de salud, ¿verdad? Trabajadores de salud que no atienden directamente pacientes con COVID-19. En el segundo que él menciona es donde dice vamos a salir inmediatamente de esta situación para que luego comencemos con aquellos que están en la segunda línea, que son policías, son efectivos militares, protección civil, y creo que también ahí van los maestros, hablando precisamente del tema de la apertura, sí, del inicio de clases a partir del 6 de octubre. Y como usted bien lo decía, presidente de la Cámara,
pues la verdad que es una normalidad a la que queremos entrar y creo que también es importante hacer énfasis de no caer un poco en la responsabilidad de no acatar siempre los protocolos que son pertinentes. Hoy llegan 33.600 vacunas anti-COVID. Esta es la madera del periódico oficial diario El Salvador. No, definitivamente los protocolos sanitarios que de hecho la Cámara de Comercio en cada uno de sus sectores apoyó a generar son importantísimos y son necesarios, obligatorios. El uso de la mascarilla, el alcohol gel, el distanciamiento, son temas que no tienen nada que ver y gracias a Dios aquí nunca se politizó, por ejemplo, como pasó en Estados Unidos el uso de la mascarilla, no tienen nada que ver con temas de decisión, sino que son simplemente medidas sanitarias obligatorias importantísimas que como sociedad hemos seguido y que eso nos ha permitido tener niveles de contagio bajos y poder trabajar sin enfermar. Siempre nosotros como Cámara dijimos que se podía trabajar sin enfermar y pues la situación que estamos viviendo lo está demostrando, ¿verdad? Usted decía la semana pasada a un medio escrito, la reactivación de nuestra economía solo puede ser posible con un plan ordenado. Sí, definitivamente. En ese caso específico me refería al tema de la apertura económica y cómo debía de ir ordenadamente abriéndose. Pero cualquier reactivación económica tiene que llevar un plan. Recordemos que hay múltiples actores en este ecosistema que se llama El Salvador. Uno de los actores es el gobierno, otro de los actores somos la sociedad civil, los ciudadanos. Dentro de eso están los empresarios, están diferentes organizaciones, están, ¿cómo se llama? Los áreas culturales, las áreas de medios, hay diferentes sectores. Entonces, en la medida en la que tú sientes a todos esos actores y en realidad hay un plan de nación y haya medidas a seguir dentro de esa visión compartida como nación que se tenga, pues la vas a lograr mucho más fácil, ¿verdad? Ok, entonces podríamos decir que ese horizonte relacionado con el tema de la pandemia se visualiza bien desde la perspectiva de la llegada de estas vacunas, la apertura ya de colegios, ¿verdad? Y escuelas públicas. Definitivamente. Y yo creo que eso es lo que al final ya representa entrar en una nueva normalidad en la cual pues es importante para establecer nuevos parámetros económicos en el país, ¿no? Definitivamente, y te comento algo bien específico de un país que va mucho más avanzado en el tema de las vacunas, que es Estados Unidos. Todos hemos usado Zoom, ¿verdad? Esa herramienta en esta pandemia. Sí. Y hay la acción de Zoom, o sea, la acción de Zoom que cotiza en la bolsa, acaba de bajar en los últimos días 50%. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente era una herramienta, una acción potenciada por la crisis del COVID. Y esto de alguna manera la Bolsa de Valores lo que le está diciendo y los compradores de acciones a la gente es, bueno, ya estamos pasando esto y hoy que viene, cuál es la acción en realidad que va a rendir. No quiere decir que hay que dejar de usar esas herramientas y en la encuesta vamos a ver ese tema del teletrabajo, cómo en realidad ha cambiado la forma de hacer negocios, pero lo que sí te está diciendo es que poco a poco el mundo está regresando a esa normalidad. Y en El Salvador hemos tenido la bendición que todos los ciudadanos hemos seguido las medidas sanitarias y no hemos tenido disparos de contagios tan fuertes como por ejemplo ha pasado en Panamá. Bueno, no puedo también invisibilizar un tema que tiene que ver mucho con el impacto que pueda tener esto dentro de la estructura de producción y especialmente costos de trabajo en las empresas, y es el tema del precio de los combustibles. Hemos tenido, de acuerdo a la información que se maneja del Ministerio de Economía, una sexta subida del año, lo cual representa de alguna manera un disparo que alguna incidencia puede tener, ¿no? Cuénteme, ¿cuál es la lectura que ustedes le están dando a este tema? Sí, y te comento que es un fenómeno que está pasando en muchísimas industrias y voy a explicarlo por qué. En general, cuando empezó la pandemia, las fábricas y las plantas de producción de diferentes insumos cerraron, algunas cerraron temporalmente, otras cerraron definitivamente. Entonces, si tú tenías una capacidad de producción de 100 unidades por semana y esto en la pandemia bajó a 70 unidades por la semana, cuando ya empieza el mundo a reactivarse,
ya no regresamos a ese 100 unidades por semana, sino que regresamos a 80 o a 90, porque muchas fábricas cerraron y ya no volvieron a abrir. Entonces, hay una demanda que se está recuperando y una oferta que no se ha recuperado al 100%. Eso genera una presión inflacionaria por mera oferta y demanda, ¿verdad? Obviamente esto aprieta todo y sentimos que es bastante temporal. Te cuento un caso específico. Un contenedor de China antes de la pandemia a Cajutla costaba $4,000, $4,500. Hoy hay cotizaciones hasta de $10,000. ¿Por qué? ¿Porque los contenedores son más caros o algo? No. Simplemente no hay suficientes contenedores ahorita en China porque antes de la pandemia muchos de ellos quedaron afuera de China. Entonces es un tema de oferta y demanda que se va a tender a regular en los próximos meses. Así que creemos que este es un incremento temporal y vamos a ir viendo cómo esto puede irse regulando en base a que la oferta vaya alcanzando a esta nueva demanda COVID, post-COVID, perdón. Bueno, después de tratar estos temas que sin duda alguna están dentro de ese análisis de costo, de proyección de esta encuesta hecha por las cámaras empresariales de Centroamérica, vamos precisamente ya a conocer detalles de esta misma, ¿verdad? Y quizás nos vamos a ubicar directamente en un plano genérico para caer precisamente en los datos específicos que están relacionados con nuestro país, presidente. Dice, y lo resumo así, el 70% son MIPYMES, según los resultados de la encuesta realizada por FECANCO. Además, empresas de la región perdieron $321 millones durante el ejercicio fuerte de la pandemia, que fue el año pasado. Sí, ese es el dato regional. El extracto de El Salvador, que es lo que vamos a ver en la presentación, en realidad, en El Salvador, el 84 fueron MIPYMES. Es decir, esto tiene mucho que ver con lo que es nuestra gremial. Recordemos que la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador tiene más de 2.500 socios. El 90% son MIPYMES. Y de hecho acabamos de tener una reunión el viernes pasado con las oficinas de la Cámara, las filiales de Santana, San Miguel, Aguachapán, Sonsonate, La Unión, Usulután, y abajo los sectores que es turismo, transporte, logística, mujeres empresarias, comercio, industria, servicios financieros, etcétera. Entonces, la Cámara, en 90% son MIPYMES y hay presencia en todo el país y en todos los sectores. Entonces, eso nos permite tener un pulso de lo que está pasando en los diferentes sectores muy importante, ¿verdad? Entonces, en nuestra encuesta el 84%, ya sacando lo que es solo El Salvador, el 84% es MIPYME, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los aspectos y parámetros que determinan un poco la investigación? Empresas por sector económico y tamaño. Vamos un poco analizando las láminas y nos le explica para poder comprender mejor el fenómeno del estudio. Correcto. Esta es la muestra, es la gráfica que demuestra que el 84% son MIPYMES, como mencionaba, y pues básicamente de El Salvador son aproximadamente 350 encuestas, y muchas de ellas, como podemos ver ahí, son micro y pequeña, ¿verdad? No solamente MIPYMES, sino que una gran concentración en la micro y pequeña, que es similar a lo que es en el país y similar a lo que es en nuestra gremial, ¿verdad? En la siguiente ya podemos empezar a ver algún nivel de afectación de la pandemia. Ahí tú puedes ver, y aquí la pregunta es, después de la apertura económica, ¿estás operando al 100%, sí o no? El 61% dice que sí, están operando totalmente. El 3% menciona que cerraron definitivamente. Y hay 126 empresas, ese 36%, que menciona que no están operando al 100%, que están operando parcialmente. Que esas son las barras que podemos ver a la derecha. Y si tú sumas a la derecha los que tienen una operación del 60% o menos, es decir, las empresas que están operando prácticamente a la mitad de su capacidad o menos que antes de la pandemia, esas son 67% de las que están operando parcialmente.
Es decir, hay muchas empresas todavía que no están operando al 100% y dentro de estas hay muchas que están operando a menos de la mitad, ¿verdad? Estas empresas tienen un riesgo muy grande de poder no ser viables si no se reinventan, porque han perdido su economía de escala, ¿verdad? Y este tema que tiene que ver con la reinvención, ¿es factible aún queriendo salir del problema que tenemos? Definitivamente, y en la Cámara hemos hecho más de 130 webinars gratuitos que están ahí en nuestras redes, que van de temas desde mercadeo digital, aprender a vender en línea. Y vamos webinars son, para ubicar a nuestro público, son conferencias, ¿verdad? Conferencias línea, ¿no? virtuales, que ¿verdad? puedes ver en las redes de camarasal.com, etcétera. Y son 100% gratuitas y te enseñan cómo vender en línea, cómo hacer mercadeo en las redes sociales, cómo manejar teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cómo mejorar tus procesos y hacerte más eficiente. Entonces, definitivamente es muy importante en este tema de la reinvención y de la innovación asesorarse, acercarse a la Cámara, a otras gremiales y asesorarse para hacerlo de una manera inteligente, ¿verdad? Veamos acá, porcentaje de operatividad de las empresas por sector. ¿Qué nos dice esta lámina? Este es un extracto del anterior y básicamente lo que te dice, bueno, las empresas más golpeadas son las de servicios. Dentro de servicios, ¿quién está? Ahí está restaurantes, ahí está hoteles, ahí está salones de belleza. Todos esos sectores que son los más afectados y en todas nuestras encuestas siempre el sector servicios ha sido el más afectado. Si tú ves los que tienen operación del 20% o menos o del 20 al 40 y del 40 al 60, esa barra a la derecha en amarillo es servicios, amarillo naranja. Entonces sí, definitivamente lo que te dice esto es que el sector que más apoyo requiere y que más golpeado está de servicios, ¿verdad? Ok, ¿cuántos? Vamos a ver la siguiente lámina. Ahí está. Hablamos de comportamiento de ventas después de la apertura económica hasta finales del 2020. Sí, desde que se abrieron los negocios y se abrió la economía hasta que cerró el año, más de la mitad dicen vendimos menos ya abiertos, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros siempre dijimos que ibas a estar abierto, pero no vas a estar en una normalidad operativa, no una normalidad de venta. Entonces, esto trae muchísimos retos para las empresas, porque si tú eras rentable vendiendo $10 a la semana, por decir un número, y ahora estás vendiendo 6, sí, puede ser que estés abierto, pero estás perdiendo dinero, ¿verdad? Entonces, si no logras reinventarte, hacerte más eficiente y ajustarte al nuevo volumen de ventas, se van a perder todos esos empleos, pues. Sigamos con la siguiente, veamos la siguiente, dice resultados del periodo contable 2020. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir ganancias, estamos hablando del tema de pérdidas y ganancias. Así es, 7 de cada 10 empresas el año pasado perdieron dinero. 7 de cada 10. 7 de cada 10 empresas el año pasado perdieron dinero. Y como vimos en la anterior... Solo 3 no. Solo 3 no. Están la mayoría de las empresas vendiendo menos. La mayoría de las empresas perdieron el año pasado. Y ahora vamos a ver también cómo salieron en otros elementos. O sea, el golpe a los sectores productivos viene por múltiples lados, ¿verdad? Sigamos. Datos y cifras. 71.512 empleos perdidos en el 2020. En junio de 2020 se registró el mayor desplome de los empleos a nivel privado según los datos del Instituto Salvadoreño. Este ya es un dato fuera de la encuesta, pero que de alguna manera representa un hito importante para hablar de recuperación de empleo, presidente. Sí, de hecho, aquí pues tengo los datos al cierre. En el momento más complicado, una disminución de 79.900 empleos, se recuperaron 58.364 el cierre del año. Todavía quedamos con una deuda de empleos de 21.500 al cierre del año, ¿verdad? Entonces es parte de lo que la Cámara está trabajando, de ver cómo en realidad generas productividad, eficiencia
y buscas y vas guiando las oportunidades para que hayan también nuevas inversiones. Ok, veamos un poco a manera de el alivio que requieren sectores tan importantes de la economía como es el tema del comercio. El gobierno ha logrado establecer ciertos programas, ciertos apoyos para los sectores productivos del país. ¿De qué forma estos han impactado? Veamos, por ejemplo, Firempresa, por ejemplo, el caso de Bandesal, que ha estado muy de cerca trabajando de la mano con los sectores. Vemos también líneas de crédito que se han colocado a través de la banca estatal, banco hipotecario, banco de fomento. ¿De qué manera esto ha venido de alguna manera como a paliar y a cambiar un poco estos parámetros? Sí, desde el día 1, desde marzo, desde nuestra primera conferencia de prensa, dijimos que uno de los factores importantes para que la generación de empleo, para que los empleos no afectaran tanto, era darle liquidez a las empresas. Okay. Entonces, de hecho, el tema de Firempresa, nosotros estuvimos involucrados en la estructuración de eso. Y también seguimos involucrados en el Comité de Veeduría Ciudadana. Creemos que es una buena herramienta, esperamos que se siga usando bien, y definitivamente el tema también de los bancos privados apoyó muchísimo. Hubieron muchas reestructuras, muchos arreglos que sin eso pues prácticamente hubiera colapsado la economía, ¿verdad? Bueno, esta declaración que me gustaría que la analizáramos también en este contexto, la recuperación del empleo es prioritario y este empleo solamente va a recuperarse a través de la continuidad de las empresas. Es obvio, ¿no? Lo decía el presidente de FECAICA según una fuente del economista. ¿Ah? No, y pareciera obvio, pero hay gente que no lo entiende. A ver, veámoslo un poquito porque a mí, o sea, me pareció obvio ver que la recuperación es prioritaria. No, es que lo que te está diciendo eso es que sin las empresas no hay empleo. ¿Y qué mensaje se quería mandar? Bueno, lo que tú tenés que hacer es entender que si tú no generas condiciones adecuadas para que haya más y mejores empresas, no vas a tener más y mejores empleos, pues, ¿verdad? Eso prácticamente es. Muchas veces hay un ataque a las empresas y lo que debe de haber es un apoyo a las empresas. Porque en la medida en la que las empresas están bien, el ingreso de la familia salvadoreña está bien, ¿verdad? Voy a aprovechar este ítem que hemos colocado, presidente de la Cámara, para preguntarle también a usted entonces cuál es la expectativa hoy con relación a el resultado electoral que tuvimos en el país y las expectativas que se pueden tener de cara a lo que viene, en dos sentidos. Uno, por la razón de tener precisamente lo que sería el control total del Ejecutivo, del Legislativo, por un lado, y por otro lado, algunas políticas que ya de alguna manera se están planteando sobre la mesa, reformas al sistema de pensiones, decía el ministro de Hacienda, y por otro lado también ya los acercamientos pertinentes para establecer una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que cuando se trata de ir a estos organismos internacionales es ir a hablar precisamente de temas fiscales, ¿no? Así es. Sí, mira, la Cámara tiene 105 años y vemos los temas con ese amplio binocular, por así decirlo. Crisis siempre van a haber, como la económica que estamos pasando, y crisis pasan. Y situaciones políticas de diferente naturaleza siempre van a existir. Lo que nosotros buscamos y siempre hemos buscado es generar una economía más robusta, generar más empresas y por ende generar más y mejores empleos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Ejecutivo y el Legislativo en esta oportunidad, como ha sido en otras, está bajo el control o está manejado por un mismo partido político, si esta fuerza política en realidad genera un alineamiento y genera una visión compartida y un plan de nación en el que todos nos sumemos, nos vamos a mover muy rápido en la dirección correcta. Pero si todo esto no pasa, nos vamos a mover muy rápido en la dirección incorrecta. Lo que nosotros queremos, y lo vemos de una manera muy pragmática, es que estemos todos subidos en el mismo barco, que sepamos cuál es el destino y que trabajemos juntos para los mismos objetivos. Si eso se hace, puede ser que logres en 3, 4 años lo que ibas a lograr en 10.
Si eso no se hace, pues definitivamente no se van a resolver los problemas de la población. Con usted lo hablábamos extra cámara, que sin duda alguna la política económica está ligada, también vinculada directamente al quehacer de la política pública, y la política pública es el resultado de políticas que se crean en el Congreso, ¿no? Y ahora con este nuevo escenario es importante de alguna manera hacer énfasis sobre una evaluación de lo que teníamos y de lo que puede venir por delante, ¿no? Sí, y la incidencia más grande que tiene la cosa pública en lo privado es la confianza. Recordemos y hablemos lo que es. Sí. El 90% de la gente somos MIPYMES, somos negocios micro, pequeños o medianos. No es que viene un inversionista y trae unos grandes fondos y va a abrir una gran planta. No, es gente que abre un pequeño negocio, que va a sacar un crédito, que pone muchas veces en garantía hasta su propia vivienda. Y si no hay confianza, no hay dinamismo económico. Entonces, por eso yo hablo de un punto de vista de 105 años, me refiero a este momento específico en el tiempo, y digo, si no hay un plan de nación, si no hay una visión compartida y no entendemos todos que estamos en el mismo barco y que debemos de trazar un destino y un objetivo compartido, no vamos a arreglar los problemas, porque no estamos en una situación usual económica, estamos en una situación muy crítica económicamente. Entonces, aún más importante que haya, que todos tengamos la visión de construir patria, de resolver problemas y que haya apertura. Fíjate que muchas veces la gente dice, es que tenemos alguna diferencia, es que no pensamos igual. Por supuesto que van a haber diferencias, por supuesto que no vas a coincidir en todo. Eso es parte natural de un proceso de diálogo, de discusión, es natural. Ahora, eso se debe hacer respetuosamente, pues. Yo puedo diferir respetuosamente. No tengo que pelearme con alguien solo porque tenés una diferencia. Entonces, en la medida en la que todas las partes entendamos eso, entendamos que debemos de poner los temas sobre la mesa, discutirlos y entender que todos estamos en el mismo barco y debemos de buscar el mismo objetivo, ¿verdad? Bueno, concatenando un poco el tema, confianza es indispensable para cualquier país, sobre todo que tenga reglas claras de cómo poder desarrollar toda la actividad productiva, por un lado. Pero, ¿qué además puede venir a partir de lo que en el país no hemos tenido más que una experiencia que en los años 80, a principios de los 80, hubo precisamente una configuración de fuerzas políticas de control y que de alguna manera llevó al sector privado a estar plenamente enfrentado en ese entonces con el Ejecutivo? ¿Cómo de alguna manera se plantea en un nuevo, digamos, tiempo como el que vivimos ahora, un nuevo escenario parecido a lo que en aquel entonces se conoció como la Planadora Verde, ¿no? Sí, es que fíjate que cuando uno analiza un momento en el tiempo y lo compara con otro, tiene que ver varios factores. Okay. Un tema es la representatividad política que puede tener un partido, pero lo que había pasado antes de eso, el tema de la reforma agraria, la nacionalización de la banca, etcétera, etcétera, pues no tiene nada que ver con las realidades de este momento. Okay. Entonces, sí es importante conocer la historia, pero analizarla de una manera que en realidad te aporte a ver el todo. Por eso te digo que 105 años de la Cámara, uy, ahí hay crisis de crisis. Sí, o sea, quiere decir que vienen de donde asustan, así en pocas palabras. Es correcto, ¿sí? Es correcto. Vienen de donde asustan. Y antes de que existiese cualquier partido político, ya estaba la Cámara y después ahí va a seguir la Cámara. Ok, es importante examinar esa situación porque, como lo decía, no puede desvincularse del quehacer político. Por supuesto. ¿Verdad? Una proyección de crecimiento económico como tal. Bueno, voy a aprovechar también esta mañana expresar nuestra solidaridad con todos aquellos vendedores, comerciantes que el día de ayer, desde luego, se vieron afectados precisamente por este gran incendio que se generó en el mercado central de Santa Ana, lo cual destruyó importante infraestructura de este patrimonio municipal
y para toda su gente trabajadora, pues el esfuerzo que habían construido con sus productos en esta zona. Sí, la verdad que fue un incendio de grandes proporciones, como lo podemos ver en esta imagen aérea. Y esta mañana, pues qué bueno que ya tienen el auxilio y la concurrencia de las autoridades para poder de alguna manera levantarse, porque de eso se trata. Como decía el presidente de la Cámara, con los años hemos logrado aprender, y hemos aprendido a saber levantarnos de las cenizas, ¿verdad? Sí, y nuestra filial de Santa Ana, ayer estuvimos desvelados, atentos de esta situación. Nuestra filial de Santa Ana ya está buscando también cómo apoyar en todo sentido. Definitivamente el mercado, para los que los conocemos, yo acabo de estar en Santa Ana hace menos de un mes, enfrente del mercado, es enorme, ¿verdad? Entonces el incendio de ayer, la verdad que es una tragedia terrible y pues entiendo yo que no hay vidas que lamentar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. No hay heridos ni personas fallecidas. Ahí está, desde las alturas, esta imagen que pone en relieve y a vista de todos la magnitud de lo que ocurrió precisamente con este incendio que destruyó gran parte y casi todo el mercado central de Santa Ana. Ya las autoridades, decía, de gobierno se han manifestado y ya han comenzado precisamente a hacerse entrega. El presidente lo decía, el presidente Nayib Bukele el día de ayer, que se entregaran 5,000 paquetes PES, uno por cada familia afectada, y por supuesto también en la medida de que ya se vayan cuantificando todos los daños, de alguna manera ver la política de asistencia a esta emergencia que se presentó el día de ayer. Así es que ánimo, familia. Yo sé que es difícil en un momento como el que se está viviendo a estas horas de la mañana, a pocas horas del incendio, pero los salvadoreños hemos sabido levantarnos desde las cenizas, ¿verdad? Y así es que vaya entonces nuestra solidaridad y primero Dios que vamos a salir adelante. Me voy a la pausa y regresamos desde luego. Quiero decirles que en la segunda parte del programa vamos a conversar con la persona responsable de asesorar el plan de distribución de la vacuna COVID-19 a nivel territorial. Vamos a hablar con la teniente y doctora Carla Edith Trigueros. Así es que desde ya quédese con nosotros porque en la segunda parte del programa vamos a hablar precisamente sobre la distribución de este segundo lote de vacunas COVID que se espera lleguen al país este día. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora y por supuesto gracias a Valvoline, usted tiene de primera mano el aceite original. Gracias a Valvoline es más que hacer, como dice, ¿qué significa ser original? Bueno, es más que hacer algo antes que los demás, es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Imágenes desde el sector de la avenida Jerusalén, para que usted también, gracias a Valvoline, usted pueda transitar por esta zona. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a seguir desde luego en el análisis esta mañana con el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Asbun, conociendo el resultado de esta encuesta que la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica lanza como un estudio que le permite de alguna manera saber dónde está parada y hacia dónde debe de ir.
Pero dentro de ese estudio regional también extraemos los elementos que determinan territorialmente cómo está diagnosticada también la situación para este sector acá en nuestro país. A ver, teníamos todavía unas últimas diapositivas y una que estaba relacionada precisamente con la recuperación de las empresas, Salvador. Sí, habíamos visto en el segmento anterior diapositivas en el que se veía que las empresas en general estaban vendiendo menos. También vimos otras en el sentido de que estaban con menor operatividad y en la siguiente filmina, después de esta, podemos ver también que al 54% les aumentó sus compromisos financieros. Entonces, la complejidad de 2020 no es solamente lo que dejaste de vender, sino que lo que dejaste de vender el año pasado, lo que estás dejando de vender ahora que ya está abierto, pero no está en la normalidad de venta, lo que perdiste, como vimos más del 70% perdió dinero, o sea, acabó en negativo y aparte te endeudaste, ¿verdad? Entonces, son varios factores que generan presión sobre los sectores productivos que siguen generando presión. Es decir, al haber abierto la economía no quiere decir que la cosa ya se libró, sino que tenemos que entender la situación real, actual de los sectores productivos para que no hayan deterioros hacia adelante y no se pierdan más empleos. Porque las empresas están más endeudadas, perdieron el año pasado y están vendiendo menos que antes. A ver, ese es categorizar de manera muy concreta la enfermedad que existe hoy en día. Así es. ¿Cómo tratarla? Bueno, hay varios elementos. Uno de los elementos más importantes es que haya mayor dinamismo económico. Eso se construye con lo que hablábamos antes, con confianza, con inversión extranjera. Parte de la encuesta vimos quién genera el empleo. Recuerda que el 90% de las empresas son MIPYMES, pero el 86% del empleo lo genera la gran empresa. Entonces, si hay confianza, vienen inversiones importantes, grandes, que generen bastante empleo, como ya las hay en el país, algunas del sector maquila, del sector call center, etcétera. Eso genera dinamismo porque le genera ingreso a todas esas personas y por ende genera un círculo virtuoso, una dinámica económica virtuosa. Aquí lo puedes ver, fíjate. El 86% del empleo generado de los encuestados es generado por la gran empresa, ¿verdad? Entonces, cuando tú le das confianza al inversionista extranjero y local grande, ¿verdad? Y este invierte, tiene un impacto importante en el dinamismo económico. Lo segundo, para salir de ese problema, es la productividad, la asesoría, que mucho de eso se da en la Cámara. Y lo tercero es diversificar tus mercados y tus canales de venta. Ahí entra la venta en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Que si ves, de hecho, no en la siguiente, sino que 2 filminas más adelante, la que habla de implementación del comercio electrónico, esa mera. Fíjate que antes de la pandemia, solo el 31% de las empresas tenían comercio electrónico. Y después de la pandemia, el 75% ahora ya tiene comercio electrónico. Entonces, ¿qué hacía la Cámara con estos webinars gratuitos? Cómo usted puede montar su tienda en Facebook, cómo usted puede montar su tienda en Instagram, cómo usted puede montar su página web. El hecho de que 44% de las empresas hayan implementado comercio electrónico en el momento del COVID, te demuestra que el panorama de hacer negocios cambió completamente, ¿verdad? Y ese debe de ser, digamos, también un punto, no sé si llamarle de inflexión, ¿no?, que debería de existir, porque al final de cuentas, estas herramientas de tecnología son pero se ha demostrado que son tan efectivas que muchos están haciendo negocios sin necesidad de estar exponiéndose. Por supuesto, por supuesto. Es decir, similar a lo que le mencionaba de la acción de Zoom, ¿verdad? Sí. Que llegó a estar a un gran valor ¿sí? Y hoy bajó a la mitad en la bolsa de Nueva York. Algo tiene que ver con esto.
porque hubo una gran tendencia obligatoria a vender en línea, pero van a haber algunos que van a haber fracasado porque no se asesoraron bien y no les está funcionando el canal, y van a haber otros que van a haber encontrado, digamos, la panacea de venta, ¿verdad? Y van a estar haciendo muy buen negocio. Entonces, siempre cuando tú tenés que vas a innovar, por eso lo decimos, es innovación inteligente. Acércate a la cámara, busca los webinars, aprende a en realidad vender en línea con buenas prácticas, con metodología, no solo inventando uno lo que se le ocurra. Pero definitivamente cambió el mundo. Con el tema del teletrabajo también, ¿verdad? El teletrabajo, la gran mayoría de empresas implementaron el teletrabajo, y si lo ves en la última filmina, en 2 filminas hacia adelante, la gran mayoría van a seguir con teletrabajo. Es decir, cambió nuevamente el panorama de negocios hacia adelante. No es ya el mundo lo mismo que antes de la pandemia. Sí, un cambio debemos de haber tenido. De hecho, el comportamiento de trabajo de las gremiales no escapa a ello. ¿Y qué quiero decir con este comentario? Jorge, usted acaba de ser reelecto presidente de la Cámara para un periodo más. Así es. Viene de un periodo complicado con lo de la pandemia, acostumbrado a las directrices emanadas de un Congreso que incluso ya en los próximos 2 meses, mes y medio, estaría cambiando y trabajando con otra modalidad de Congreso salvadoreño. Sí, es correcto. Y de hecho, nosotros lo que siempre hemos buscado es que haya apertura para escuchar las propuestas en lo que tiene que ver con política pública. Sí. Porque te voy a dar un ejemplo. Del cúmulo de negocios en el país, el 90%, casi el 90% son informales. Es decir, tenemos un sistema fiscal tan complejo que es excluyente y hace que el 90% de la economía, casi el 90%, sea informal. Esto es terrible. Ahora, nunca se nos ha escuchado, nunca se ha entendido. Lo tiene Panamá, lo tiene Guatemala, lo tiene México, lo tiene Colombia. Casi todos los países del mundo tienen un sistema de monotributo, de régimen simplificado. Nunca se ha escuchado, nunca se ha resuelto ese tema. Puede ser que hoy sí se escuche y sí se resuelve. Esperemos que así sea, porque, como decía anteriormente, si hay un plan de nación, hay una visión compartida y entendemos todos que estamos en el mismo barco, aunque hayan diferencias en diferentes temas, en general tenemos que irnos moviendo a la misma dirección. Fíjate qué tan excluyente es el tema de la falta de simplificación tributaria y de monotributo, que un micro que vende, digamos, $1000 al mes, no tiene acceso a venderle a una empresa formal porque no puede formalizarse. ¿Cómo vas a llevar todos los papeles que te exige la contabilidad si vos vendes $1000 al mes? Y hay miles, más hoy con el comercio electrónico, miles de empresarios que venden $1000 al mes en comercio electrónico, en venta en línea, y el sistema los excluye. Entonces tiene que haber un sistema de monotributo o simplificado para esta gente, para que le puedan vender a los grandes. Ya vimos que los grandes generan la gran mayoría del empleo y los excluye todo esto. Entonces también excluye los beneficios para su personal. Si digamos una persona que ha abierto una venta en línea y está vendiendo $2000 al mes y tiene un motorista que le ayuda, esta persona ahorita no puede llevar su contabilidad porque es imposible, entonces lo estás obligando a la informalidad, lo estás excluyendo, y al motorista no le puede dar todos los beneficios de ley, aunque quisiera, ¿verdad? Entonces, ese es un tema transversal importantísimo. ¿Me quiere decir de que podría ser uno de los primeros énfasis de trabajo que debería de tener este nuevo ejercicio legislativo? Examinar el tema fiscal. Bueno, en primer lugar porque está como frágil, ¿no? Tenemos un problema de déficit que no hemos logrado recuperarlo. ¿Se recuerda que al principio, Jorge, le pregunté a usted que cuál era su expectativa con relación a lo que viene por delante? Sobre todo porque también se está hablando ya de establecer nuevos parámetros de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y allá se están hablando precisamente de esto, de estos temas, ¿no? Costa Rica acaba de entrar en un proceso que, según algunos expertos en la materia, parece que estableció unas buenas negociaciones, pero ¿qué negociaciones podemos tener nosotros cuando la deuda PIB comparada en Centroamérica, la de nosotros, es una de las más altas? Mira, hay que ser transparentes.
En El Salvador la deuda PIB es 90%, pero tenemos ahí la deuda previsional. Es otro problema. Ni Guatemala, ni Honduras, ni Nicaragua, ni Costa Rica, ni Panamá tienen la deuda previsional dentro de su cálculo PIB. Eso es aproximadamente un 25-20%. ¿Verdad? No quiere decir que esté bien, ya incluido tener la deuda PIB, manejar esos niveles de endeudamiento. No está bien. Ahora, yo hablaba con un amigo del Banco Mundial la semana pasada y lo que me dijo fue lo siguiente. No podés tú comparar lo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial hacían antes del COVID con lo que van a hacer y exigir después de COVID, porque desgraciadamente el mundo lo que está haciendo es endeudándose y endeudándose y endeudándose más. Ayer o antier acaba de anunciar el presidente Biden en Estados Unidos otro paquete de... 4.000 millones de dólares para... O sea, 4.000 millones de dólares, pero eso es billones, ¿verdad? O sea, no es 4.000, sino que es el 10% de la economía de Estados Unidos, que eso sería prácticamente varias veces la economía de Centroamérica juntas. Entonces le están inyectando y inyectando liquidez al sistema. Esa es una de las razones porque las remesas también han subido acá. Hay un exceso de liquidez en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo sí creo, nuevamente, que si los actores que deben de incidir, que debemos de incidir en que todos entendamos que estamos en el mismo barco y que vamos en la misma dirección, no trabajamos en conjunto en temas tan delicados como este, pues definitivamente no va a haber una cohesión y no vas a resolver los problemas de la sociedad, bueno, ¿verdad? Y la noticia de que van a condicionar esa ayuda para Centroamérica por, como lo decía Rebecca Jacobson, que es la responsable del área sur de la frontera, de que ese dinero iba a ir precisamente canalizado a través de ONG y no a través de los presidentes de la región, por los problemas de corrupción y todo eso que se ha generado, y especialmente tomando como punto de referencia el tema de Honduras. Claro, ¿no? si hace 2 días salió ahí que un fiscal de Nueva York había mencionado estaba pidiéndolo. Potencial involucramiento ahí, ¿verdad? A ver, 2 temas que no puedo soslayar, aprovechando ya casi la culminación de esta primera parte del programa con usted, presidente de la Cámara. Esta reunión con el banco, con el Fondo Monetario Internacional puede llevar a un aumento del IVA. Puede, no estoy diciendo que así es. Yo creo que sí pudiera llevar a un aumento del IVA si en realidad el gobierno no hace bien su tarea. Yo creo, y nuevamente, si se acercan a las personas que en realidad pueden apoyarles y se dejan apoyar, hay muchísimas otras cosas a donde se puede no solo recaudar más, siendo más eficiente, sino que también gastar menos, ¿verdad? Siendo más eficiente. Recordemos que hay, por eso la palabra burocracia es mal vista, ¿verdad? Porque burocracia lo hemos relacionado con ineficiencia, pero en realidad no debe ser así. La burocracia debe ser eficiente. Entonces hay muchísimas opciones de ahorro dentro del gobierno y dentro del aparato público. Que antes de hablar de subir... sí, yo creo que subirle el IVA a la población ahorita sería catastrófico si en realidad hay una situación crítica económica, ¿verdad? A ver, otra pregunta así rapidito. Muchas alcaldías, a raíz de toda la falta de dinero, han caído en el impago para sus acreedores. Están por irse también. De alguna manera esto tiene que ver mucho con empresas. Sí, fíjese que yo lo dije varias veces, ese tema de la falta de liquidez, lo del FODES y todo eso en las alcaldías, en realidad afectaba a la población. No, pero también impacta directamente a muchos empresarios, claro. Muchas empresas que por eso hablo de acreedores. Imagínate un pequeño proveedor de la alcaldía de Aguachapán que le ha vendido $500 de jardinería. Le vendió bloque, una ferretería que... pues no le pudo pagar y esa gente pues obviamente se apretó. Tú le quitaste liquidez al sistema no dando ese FODES, ¿verdad? Esperemos que lo den, ¿verdad? Y eso se corrija, ¿verdad? Y no vuelva a pasar algo así, ¿verdad? Ok, presidente de la Cámara de Comercio, gracias por haberme acompañado. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido conocer este estudio, ¿verdad? Que nos coloca a plena luz del día, saber cómo está el sector
comercio e industria y cuáles son los desafíos que vienen por delante y sobre todo en armonía con el nuevo escenario político del país. Claro, claro. No, le agradezco el espacio y a la orden siempre. Muchísimas gracias, le agradezco, Jorge. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos precisamente de la distribución de vacunas del COVID-19. Viene un segundo lote este día. Vamos a hablar precisamente con la teniente y doctora Carla Edith Trigueros, responsable del área del plan de distribución territorial de la vacuna COVID-19. Interesante tema, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias a Valvoline, el aceite original, quiero decirles a ustedes que ser original es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. De hecho, la muestra ahí está, puesta en escena. Imágenes desde el sector sería Paseo General Escalón, conexión con el Monumento a El Salvador del Mundo y que también tiene con la Constitución y otras arterias importantes como la avenida Manuel Enrique Araujo y por supuesto en este caso la avenida Roosevelt. Ahí está el tráfico a esta hora de la mañana gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. En esta mañana de día jueves vamos a nuestra segunda parte del programa y voy a presentarles y tener el gusto de conocer a la teniente y doctora Carla Edith Trigueros. Ella es la asesora médica del Comando de Sanidad Militar y actualmente asesora del plan de distribución territorial de la vacuna COVID-19. Me da muchísimo gusto tenerla acá y sabemos que han dado precisamente en muchos medios de comunicación e impresiona ver hoy en el contexto reciente de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer vestida de militar, hablándonos de su liderazgo profesional. Gracias, muy buenos días, muchísimas gracias porque me reciben acá. Sí, realmente es algo impactante, me lo han dicho ya varias ocasiones en esta semana, pero pues dentro de todo es lo mismo, estamos con las mismas capacidades las mujeres de poder liderar cualquier reto que se nos ponga enfrente. Bueno, y es que de hecho quizás si lo vemos de manera retrospectiva, ver a una persona con un uniforme militar era siempre un hombre y pocas veces a una mujer, ¿no? Sí, lo usual, lo usual es siempre en retrospectiva, sí, definitivamente. Esto cambió después de la guerra, ¿no? Por supuesto ha cambiado y cada día cambia más, pues y cada día nos podemos integrar nosotras a todos los roles que podemos desempeñar y en la Fuerza Armada pues no ha sido la excepción. Yo le preguntaba, lo voy a confesar aquí abiertamente, cuando entró, ¿cómo le llamo? ¿Teniente o doctora? Ambas está bien. Cuénteme su rol. Bueno, en primer lugar, reconociendo en el contexto de lo que recién pues, se conmemoraba a nivel mundial, pues el ímpetu de su trabajo profesional al frente. Cuéntenos un poco, digamos, ¿a qué se dedica? ¿Es asesora del plan de distribución territorial de la vacuna COVID-19? ¿no? Sí, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y otros ministerios, otras carteras de Estado, para poder distribuir de una manera rápida y eficaz la vacuna a nivel nacional. ¿En qué consiste todo esto? Cuéntenos. Bueno, pues se creó un plan de logística diseñado especialmente, planificado con muchísimo tiempo, con mucha anterioridad, entre muchos aspectos, de poder proteger la vacuna primero, que llegue siempre dentro de la cadena de frío. Creo que ha sido como ya muy usual esa palabra de la cadena de frío de la vacuna, porque sabemos que debe de mantener una temperatura específica. Entonces uno de los primeros causales que hacemos es
que la vacuna se mantenga a la temperatura que debe de estar. Luego, poder protegerla que llegue a los destinos. Es decir, hay presencia siempre de Fuerza Armada en coordinación con la Policía Nacional Civil, cuidando los convoy para que esta vacuna llegue en perfecto estado hacia donde debe de llegar. Y toda esta logística, me imagino que no es fácil, sobre todo por la parte de la infraestructura móvil. Es decir, se necesitan las condiciones que de traslado no pierdan ese estándar digamos, de clima, ¿no? Por supuesto, eso es importantísimo, pero realmente en El Salvador estamos preparados para eso y tenemos los vehículos con todas las adecuaciones para que se puedan transportar a la temperatura que deben de ir. A ver, doctora, le voy a decir, doctora. Por supuesto. Sí, porque teniente y doctora, no sé. Viene este día, entiendo, un segundo lote, ¿no? Llegan 33.600 vacunas anti-COVID. Así es. Siempre bajo esta misma modalidad de clima. Sí. No sé cómo es que le llaman. Es la temperatura. De temperatura, la temperatura, ¿no? la que debe de venir. Sí, viene este día 33.600 en efecto. Viene como un segundo cargamento que recibimos, porque ya sabemos, el 17 de febrero pues iniciamos con la primera línea, y este nuevo cargamento nos va a servir para poder vacunar a todas las personas que están trabajando en lo que hemos llamado una segunda línea, es decir, personal médico, personal de atención sanitaria, que ha estado al frente en todo este tiempo, pero no trabajando directamente con pacientes COVID, porque esos pues ya los vacunamos. Entonces, para continuar con el plan, estamos preparando estas dosis para poder vacunar a estas personas que no han dejado de trabajar al frente de la salud y cuidando a todos los salvadoreños de todas las demás enfermedades, porque pues no solo existe el COVID, claro. Claro. Bueno, de hecho el presidente lo decía, llega este segundo lote de medicina, de vacuna, perdón, con la cual esperan salir de vacunar a los trabajadores de la primera línea. Luego viene segunda línea, ¿no? Sí. De acción de trabajadores. Sí. Con este lote vamos a vacunar a esta segunda línea. Ya va en la segunda línea, ya. No es concluir lo de la primera. Falta entonces. Pero es mínima claro. ¿Van policías? No, este personal todavía no lo cubrimos con este lote. Este lote es solamente para personal sanitario. Pero que no es de primera línea, sino que son trabajadores del sector. Los médicos, por ejemplo, de consulta externa, por ejemplo, los médicos que han estado en las diferentes emergencias que no son las emergencias COVID, el personal de laboratorio, el personal de fisioterapia, por ejemplo, personal que está atendiendo pacientes, que no ha dejado de atender pacientes, que no ha dejado de dar la atención a todo nuestro personal en los diferentes hospitales, pero que no ha estado en contacto directo con pacientes COVID. Bueno, tengo acá en parte de esa biografía de trabajo que han tenido ustedes que sin duda alguna el desplazamiento para zonas, por ejemplo en la costa, ha sido un poquito más, digamos, complicado, ¿no? Voy a hacer una pausa, regreso para que hablemos de esto, porque entiendo que la logística es fundamental, ¿no? Por supuesto. Y cuidar específicamente el tema de la temperatura. Eso es lo más importante. Ok, voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí están también otras informaciones de lo que se conoció en el contexto de esto. Dice, el sindicato pide priorizar vacunación de profesores. Eso es parte también de los quehaceres que se ha generado en lo que se ha dado la llegada de la vacuna a nuestro país, y también en el contexto de lo que ya el día de ayer autoridades de gobierno y especialmente de educación y salud dijeron que la apertura o el regreso a clases semipresencial a partir del 6 de abril, es decir, casi después de Semana Santa sería, ¿verdad? Sí, después de Semana Santa. Así es que ahí están, pidiendo que también haya vacunación para los docentes. Vamos a la pausa, 7:33 minutos, regresamos con más. 32 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
con Ernesto López. Coaspae de RL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae de RL, tu familia financiera. Bueno, nuevamente queremos también decirle a usted que Coaspae de RL, tu familia financiera, te invita a que puedas tener acceso a lo que serían créditos importantes. Por esa razón estamos, dice, en Mall Cascadas, Paseo General Escalón, Metrocentro San Salvador, Metrocentro Santa Ana y también en el municipio, en Coyolito, Chalatenango, o también puede escribir al WhatsApp 60 62 30 64. Coaspae de RL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae de RL, tu familia financiera. Bueno, continuamos en la conversación con la teniente y doctora Carla Edith Trigueros en el contexto de lo que podría ser la llegada de este segundo lote de vacunas COVID-19 y sobre todo también en la distribución que esta va a tener. Hablamos precisamente de las condiciones de territorio, que a veces resulta ser una gran experiencia, ¿no? Sí, claro, como hay diferentes, obviamente, zonas geográficas y el acceso, la accesibilidad de estos lugares cambia. No todos son grandes urbes, pues, hay zonas rurales y de difícil acceso, pero hemos logrado concatenarnos todos los ministerios y estar trabajando de una manera organizada y de una manera coordinada. Y, por ejemplo, a la isla Meanguera hemos podido llevar ya vacuna y estamos en Meanguera del Golfo con un centro de vacunación activo y este centro de vacunación llevamos la vacuna por medio de lanchas, pues la Fuerza Naval nos las proporcionó y las pudimos llevar. Siempre bajo las condiciones de temperatura. Siempre bajo las condiciones de temperatura, siempre bajo las condiciones de temperatura. Ese es el punto más importante siempre. Y en el caso de, por ejemplo, si el Hospital de la Unión nos requiere que tiene más pacientes para vacunar, necesitamos viales, pues lo llevamos vía helicóptero, lo llevamos el señor ministro de Salud, el señor ministro de Defensa llevó también al área norte, en San Francisco Gotera, viales que pudieron ser llevados vía helicóptero. Entonces estamos cumpliendo con todos los lugares, estamos llegando a todos los rincones. Eso es lo más importante de este plan de vacunación, que no solamente nos hemos quedado en las grandes ciudades, estamos llegando donde lo necesitan, allá en el cantón, ahí la estamos llevando. Ahora, ¿cuántos están participando? ¿Qué grupo de oficiales o efectivos? Pues efectivos militares específicamente tenemos aproximadamente 100 efectivos militares empeñados solamente como nexos y enlaces con Ministerio de Salud para el área logística y administrativa en los diferentes centros de vacunación, pues porque sabemos que el área técnica del Ministerio de Salud tenemos escasez de personal. Entonces ellos lo están viendo de la mejor manera y nosotros les estamos ayudando, les estamos colaborando con el área logística y el área administrativa de estos centros de vacunación. Entendería que ustedes y particularmente ustedes, lo que no solo el desplazamiento es cuidar que esa vacuna esté en las condiciones propicias para ser aplicada. Así es. ¿Sí? En los contenedores en los que los colocamos, se colocan obviamente en las condiciones para que se mantengan a la temperatura. En el caso de la que tenemos ahorita, que es AstraZeneca, la temperatura óptima en la que tiene que estar es +2, +8, +2 grados centígrados, +8 grados centígrados. Entonces, la ventaja es que no es la ultracongelada, pero eso igual aquí no tendríamos ningún problema porque tenemos uno de los mejores centros de almacenamiento de Latinoamérica per cápita. Entonces tenemos la capacidad de almacenar más de 16 millones de ¿Y cuánto es el tiempo que normalmente podría pasar fuera de esa condición de temperatura? ¿O debe de estar y ser aplicada así en esa debe de ser en esa temperatura, ya solamente pues cuando abrimos el frasco y colocamos la vacuna es donde empieza a cambiar la temperatura, pero no,
tiene que estar así siempre. Pero ¿cómo lo verificamos? En todos los contenedores tenemos los termómetros. Entonces tenemos termómetros en los contenedores grandes, hay termómetros que dan alarma en las refrigeradoras, en los frigoríficos que hemos distribuido a nivel nacional. En todos los centros de vacunación ya tenemos frigoríficos con las mejores condiciones, tienen termómetros adaptados, entonces te dan una alarma. Si la temperatura está fallando, te dan una alarma, entonces inmediatamente, claro que tenemos planes de contingencia. Si el termómetro falla, tenemos también otra refrigeradora. Entonces, el objetivo es que esta vacuna nunca deje de estar en las condiciones óptimas. Teniente. Ahora teniente. Ahora teniente, sí, teniente y doctora. ¿Cómo de alguna manera saber si la vacuna está en las condiciones de ser inoculada, en este caso a la persona? Como te digo, en todos los contenedores hay termómetros, entonces estamos constantemente vigilando que la temperatura se encuentre a los niveles óptimos. Usualmente está entre más o menos... ¿No ha pasado una experiencia distinta? No, hasta el momento no. Pero igual, si pasara, tenemos los planes de contingencia. La gente está capacitada porque aparte de la planificación, obviamente, de distribución, la planificación logística, hemos tenido en todo este tiempo de preparación capacitaciones a todo el personal. Todo el personal que está distribuido a nivel nacional en los centros de vacunación ha tenido grandes capacitaciones, mucho tiempo, hemos tenido simulacros, hemos tenido ensayos, hemos estado pendientes de poder cubrir todo eso. Obviamente en algún momento puede pasar algo que no se haya previsto, pero esperamos que no, porque hemos tratado de cubrir todos los puntos. O sea, la inoculación es helado líquido, ¿no? Es súper... ¿O no? No se siente frío. Igual lo que sucede es que la cantidad que se pone, que son 0.5, no. Ahorita está la primera línea. Ahí está la primera línea. La segunda es la que viene. Eso iba a preguntar. Hoy viene el segundo lote, ¿no? Sí, exactamente. ¿A qué hora? ¿Cómo se está previsto? Pues estamos previendo que venga en el transcurso de la tarde. Ok. Al nomás llegar, van a ser destinados a qué sectores del país? Pues la distribución. El día de ahora se van a preparar y se van a distribuir a más o menos 82 centros de vacunación en todo el país. Ok, 82. En todo el país, sí. Estamos hablando de áreas urbanas y también rurales. O áreas urbanas y áreas rurales. Tenemos en todo el país, tenemos en Ocicala, vamos a tener en Meanguera del Golfo, tenemos en el área norte, tenemos en el occidente, estamos cubriéndolo todo. Porque lo importante es que la población, en el momento que ahorita que tenemos a la población sanitaria vacunándose, pero posteriormente, cuando todos tengamos ese acceso a la vacuna, esté cerca. Que no tengamos que ir como en otros tiempos que estaban en las grandes urbes, esté cerca de nuestra casa y podamos acceder a toda la población. Ahora, las personas ya están debidamente categorizadas para hacerle, digamos, para poderles poner la vacuna, ¿no? Sí, en algún momento se categorizó. Ya están los listados, sí. Ya no es una improvisación de que venga. No hay una improvisación. Definitivamente esto ha sido planificado, obviamente bajo las experiencias internacionales, con las guías internacionales, y se ha aprendido de las lecciones que nos han dado los otros países también. Entonces, es lo importante. Que ¿Intervienen ustedes entonces en la estrategia de vacunación también como grupo de, digamos, como responsables de la distribución, pero también intervienen en esa estrategia? Sí, lo que sucede es que como parte de Sanidad Militar estamos integrados en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, no solamente en su momento se ha visto lo logístico y administrativo, sino que también integrados en este sistema hemos podido verificar la planificación de también cómo van a ser los componentes y cómo va a ser distribuida. Porque al personal de salud me imagino que lo tienen ya categorizado, por eso yo le preguntaba, ¿quiénes son los que van a tener la vacuna por ser prioridad dentro de la primera línea de acción que están haciendo ellos, ¿no? Por supuesto, ya se había categorizado desde un principio, pues porque cada uno de los jefes y directores sabemos dónde tenemos a nuestra gente empeñada, entonces ahí es donde fueron distribuidos. Bueno, esta es la primera dotación de vacunas de COVID facilitadas por el mecanismo COVAX, ¿no? Eso es importante. Es importante acotar que el buen manejo que dimos nosotros de la pandemia inicialmente fue reconocido internacionalmente y eso nos llamó
parte de los 4 países llamados Champions. ¿Cuáles son estos países llamados Champions? Que vamos a recibir la vacuna antes que el resto de las naciones. Estamos con Colombia, Perú, Bolivia y El Salvador. Entonces, y fue por el buen manejo de la pandemia. Entonces, nos premiaron prácticamente porque podamos recibir por parte de COVAX y por parte de este mecanismo COVAX, uno de los programas de la Organización del Mundial de la Salud, podamos recibirla ahora. Ok, solo para aclaración y para conocimiento del público, el mecanismo COVAX es digamos, como lo que hace es dotar que 192 países de ingresos económicos bajos tengan el acceso rápido y quizás equitativo a las vacunas contra el coronavirus. Por eso, bien, usted lo decía, teniente y doctora, El Salvador es parte de esa primera ola de países que recibe dotación precisamente por lograr cumplir algunos objetivos y estándares en la primera, digamos, líneas de acción, de contención que tuvo la pandemia. Sí, entonces, como demostramos un buen manejo de la pandemia, fuimos premiados para, por lo menos a nivel de América, recibir esta iniciativa COVAX en los primeros lugares. Ok, voy a hacer una pausa. La última, mire, aquí me están preguntando mucho en las redes sociales que nos hable precisamente de ese rol que destaca la mujer dentro de la línea castrense, me dice por acá. Que nos cuente su experiencia, porque sin duda alguna representa un hito importante en el avance de una política de respeto hacia el tema de género, ¿no? Sí. Qué bueno, vamos a aprovechar entonces lo que viene para hablar de su experiencia dentro del ejército. Voy a la pausa, no me cambie, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos, son las 7:47, ya estamos casi concluyendo. Y me decían por acá, entre muchos mensajes que estamos recibiendo de nuestro público, es que nos cuente su experiencia dentro del ejército y sobre todo también partiendo de las experiencias que se tienen hoy en día de romper aquellos grandes mitos donde que la mujer debe estar relegada a un plano diferente al que desempeña un hombre como tal. Pues a ver, ¿cómo ha sido su experiencia? Realmente es una experiencia obviamente muy satisfactoria. Yo creo que yo la catalogaría de esa manera, satisfactoria. Porque sí, se han roto paradigmas. En la institución armada ya tenemos muchos años con la presencia del personal femenino dentro de la línea de oficiales. Y posterior a esto también se integraron mujeres soldados. Entonces podemos decir que sí, se rompió ese gran paradigma, se rompió ese gran mito donde solamente los hombres podían desarrollar estas actividades que nosotras ahora podemos desarrollar de una manera igualitaria y equitativa. Ahora, ¿cómo usted de alguna manera en el contexto de lo que fue la recién conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer, cómo valora usted todo el discurso y la política que se promueve? Hay dos ángulos, uno del valor real que debe de tener en el estrato social, económico, político, militar, la mujer versus precisamente a esa demanda que en algún momento no deja de distorsionar como lo que se vio hoy en día y que trajo consigo, digamos, problemas, por ejemplo, del caso de estos youtubers que en algún momento vociferaron contra algunas diputadas y mujeres, así como también un representante de un partido, del Partido Arena, dentro de la Junta Electoral que estaban en el escrutinio, y los otros aspectos que tienen que ver con la marcha y un poco digamos, la acción de manchar paredes. ¿Cómo examina usted esa situación como mujer, ¿no? Como mujer, yo creo que todos obviamente tenemos el derecho de manifestarnos de una manera pacífica, obviamente, y que ese derecho se termina cuando comienza el derecho del otro, ¿verdad? Y
considero que una de las mejores maneras de romper estos paradigmas es trabajando. Yo creo que de las mejores maneras de poder demostrarles la igualdad, de poder empoderarnos, es haciendo lo que mejor sabemos hacer, todas nuestras actividades. Cada una de nosotras nos desempeñamos en diferentes roles y yo creo que si tú sos al 100 y tú das el 100% en tu rol, no necesitas que alguien más te diga, sino que todos están viendo el buen trabajo que estás desempeñando y tú misma te subes de categoría. Obviamente hay momentos en los que es necesario poder visibilizar en alguna medida lo que ha venido cambiando por años, pero yo creo que hemos dado un gran paso, hemos dado un gran avance. En la institución castrense es uno de los mayores ejemplos. Tenemos ahora participación. ¿Cuántas mujeres más o menos están dentro de toda la estructura? Somos más o menos 1.300 mujeres ya. En diferentes rangos, ¿no? En diferentes rangos, pero es un número realmente reducido al final de cuentas porque son somos más o menos 22.000 personas en la institución. Entonces es un porcentaje reducido, pero ahí vamos abriéndonos camino y considero que algún día vamos a lograr todas nuestras metas que nos ponemos y lograr todos esos objetivos trazados dentro de cada una de nosotras, porque yo creo que cada quien tenemos nuestras propias metas, nuestros propios objetivos y es lo importante, lograr alcanzarlos. Y hablando del tema de lo de los youtubers, por ejemplo, considero yo que ninguna persona, independiente del sexo, puede ser vulnerado su derecho de el respeto. Nadie, ni siquiera yo hacia un hombre no puedo tratarlo válida es la crítica, pero no la ofensa. Exactamente. No el irrespeto. Exactamente. ¿Verdad? Que creo que ese es el punto. La crítica siempre va a ser válida y la crítica viene en los dos lados, pues. De un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre, porque al final somos seres humanos. Y ese es el objetivo de la igualdad. Ese es el objetivo de la igualdad, vernos como iguales. En el caso mío, de mi carrera, eso es el objetivo. Nosotros somos iguales. El trato es equitativo, hombres y mujeres. No hay un trato mejor ni un trato peor. Simple y sencillamente somos seres humanos y por esa razón debemos de tener el respeto, tanto yo hacia los demás como el respeto que me merezco. Y máxime, si es una mujer, pues no puedes estar hablándole de esa manera, no puedes estar ofendiendo a una mujer de esa manera, es incorrecto. Y no solo por ser mujer, sino que porque es un ser humano. Definitivamente, el respeto ante todo. ¿Qué piensa del acoso? El acoso. ¿Ha sufrido acoso? Digo en términos de, por considerar de que está en medio de una institución donde se supone que hay solo hombres, ¿no? Ese tema es muy importante y en la institución armada, gracias a Dios, las políticas de género han sido muy bien aplicadas. Tenemos al momento una unidad de género donde en cualquier momento se puede llegar a poner una denuncia. Pero no sucede, no usualmente, no sucede eso porque somos una entidad que estamos muy profesionalizada y ya tenemos esa integración. Yo creo que nos vemos como profesionales que somos en cualquier área. Entonces, no sucede usualmente, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo importante, poder trabajar de la mano con el sexo masculino, nosotros como mujeres, y poder mantener ese respeto de profesionales. A ver, ese es un elemento bien importante que escucho y que sin duda alguna, vengo desde en mis años de vida profesional, desde cubrir la guerra, ¿no? Y se hablaba mucho del tema de la modernización de la institución, ¿no? Y esto es el reflejo de la modernización. Yo creo que sí, eso es parte de la modernización, es parte de la modernización de la institución, porque ahora podemos incluir diferentes puntos de vista. Uno de los puntos importantes de la inclusión de las mujeres en la institución es que tú y yo podemos estar viendo hacia el mismo lado y obviamente vamos a poner nuestro interés en lugares diferentes y obviamente eso va a hacer que demos ideas diferentes y razonamientos diferentes y eso es lo importante de la integración, porque nosotras las mujeres vemos las cosas de otro punto de vista y entonces obviamente tu punto de vista más mi punto de vista, eso va a ser un más, va a sumar en lugar de restar. Entonces, eso es parte de la integración de las mujeres. El estar dentro de una estructura militar, ¿le hace a usted cambiar, digamos,
su actitud como mujer, como madre, como lo sutil que uno puede considerar que puede verse en una mujer? Pues yo considero que no, y creo que es evidente que no. ¿Sí? Yo considero que no, definitivamente. O sea, perder esa feminidad. Esa feminidad, quiero decirlo así de manera, y por eso dije que voy a aprovechar, porque la verdad que... Yo considero que no lo perdemos, definitivamente. Obviamente mantenemos esa línea de disciplina, mantenemos una línea de orden jerárquico en todo sentido, o sea, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Porque tenemos superiores y tenemos subalternos, y siempre y cuando tú te portes de la manera profesional, no necesitas andar poniendo voz de hombre o algo por el estilo. Considero que no, sino que el profesionalismo que nosotras utilizamos para el desempeño de nuestras actividades, eso es lo importante. Desde los 16 años, según en la biografía que yo tengo acá, usted estaba interesada en entrar a la vida castrense, ¿no? Sí, yo salí de bachillerato de 16 años, bastante joven. Y desde esa edad ingresé a la escuela militar, y pues ya casi 15 años de estar en la carrera militar. Sí, yo sé que es como, siempre me dicen tan joven, sí, pero como entré joven, ya tengo casi 15 años de carrera militar. Y aparte de eso, es médico. También soy médico. También soy. ¿Y trabaja en el área médica específicamente? Sí, claro, estoy destacada en el área médica, en el Comando de Sanidad Militar precisamente, y hago clínica también, veo pacientes también, obviamente. Creo que esa era la pregunta, la que quería. Sí. ¿Atiende pacientes? Sí, creo que sí. Y perdón que no conozco mucho de esa área, pero ¿trata pacientes? Sí, trato pacientes, por supuesto, trato pacientes, veo pacientes en las horas que me corresponde de la consulta, y también vemos el área administrativa y logística para la que nos han capacitado. Entonces, tenemos esas características de dualidad, de poder realizar ambas actividades, y particularmente pues eso me hace sentir muy orgullosa de todo lo que se ha adquirido. ¿El ser militar no le hace perder lo femenino de mujer? No, definitivamente no. Considero que eso no se pierde por la carrera en sí, pues ya cada una de nosotras tenemos nuestra particularidad, por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo lo que decía yo al principio, perdón, lo que usted me mencionaba y lo que al final pues yo también recalcaba, que la institución ha logrado establecer ese canon de modernización, de incorporar mujeres para verlas desde el punto de vista más en su carácter profesional, más allá de lo que hasta esta fecha creo que ya se ha roto bastante, esos paradigmas de discriminación, de que la mujer debe de estar en casa y no debe desarrollar una labor tan importante como acá estamos. Si no, ahí estuviera. Así es. Aquí estoy. Confieso que ha sido un placer conocerla, ¿verdad? Y admirar muchísimo la labor que desempeña. Muchísimas gracias. Y le deseamos muchísima suerte, por supuesto, en este trabajo encomiable de trabajar coordinadamente en la distribución territorial de estas vacunas. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.